Saludos hermanos, gracia y paz. En este quinto episodio del libro El Evangelio de Cristo Jesús de Paul Washer leeremos acerca de el logro de Cristo y nuestra respuesta. El logro de Cristo. Inmediatamente antes de su muerte, Cristo declaró: consumado es. Juan 19:30. Esta breve declaración era la declaración de victoria de Cristo. Por medio de su muerte, cumplió todo lo que era necesario para la salvación de la humanidad. Las demandas de la justicia de Dios contra nosotros fueron satisfechas y su ira fue apaciguada. Dios es tanto justo como el justificador de los impíos. Romanos 3:26. En la cruz de Cristo, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmos 85:10. Ahora, el perdón y la justificación están disponibles para todos a través de la fe en la persona y la obra de Cristo. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 5:1 y 8:1. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Nuestra respuesta. Habiendo considerado la obra de Dios en favor de la humanidad pecadora, debemos preguntarnos cómo debemos responder para beneficiarnos de una salvación tan grande, o qué debemos hacer para ser salvados. La Biblia demanda dos cosas de todos los hombres. Primero, que se arrepientan de sus pecados, y segundo, que confíen en la persona y obra de Jesucristo. Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Y el apóstol Pablo estaba testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. El arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. Hechos 11:18, y una obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador que resulta en un cambio de mente. Primera de Tesalonicenses 1:5 y 9. Esto se puede parecer superficial hasta que entendamos que el corazón se refiere al centro del control de nuestro intelecto, voluntad y emociones. Por esta razón, un cambio de voluntad y de mente genuino siempre se demostrará a través de cambios reales en nuestra conducta y actitud. Un ejemplo maravilloso de arrepentimiento se encuentra en la vida de Saulo de Tarso, conocido después como el apóstol Pablo. En su ignorancia e incredulidad, pensó que Jesús de Nazaret no era más que un impostor y un blasfemo, y que todos los que lo seguían eran enemigos de Dios y dignos de muerte. Hechos 9 del 1 al 2, Primera de Timoteo 1:13. Sin embargo, en su camino a Damasco, Saulo fue confrontado por el Cristo resucitado. Hechos 9 del 3 al 8. Y descubrió que había estado equivocado en cuanto a él. Él había pensado que Jesús era un blasfemo, para luego descubrir que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Había pensado que la justicia se ganaba a través de la obediencia a la ley, para luego descubrir que no había nada bueno en él. Romanos 7:18. Y que la salvación era un regalo de Dios. Efesios 2 del 8 al 9. Había pensado que los discípulos de Jesús eran enemigos de Israel y que no podían vivir
Hechos 8:1, para luego descubrir que estaba persiguiendo al verdadero Israel. Gálatas 1:22 al 23. Y asesinando a los hijos e hijas del Dios viviente. Romanos 8 del 14 al 15. Por un solo encuentro con Jesucristo, Saulo de Tarso, el orgulloso fariseo de fariseos y justo en su propia opinión, fue convencido de su error. Se arrepintió e inmerecidamente comenzó a proclamar a Jesús en las sinagogas, diciendo: este era el Hijo de Dios. Hechos 9, del 18 al 22. Las noticias se esparcieron a través de todas las iglesias de Judea que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Gálatas 1, del 22 al 23. El cambio de mente de Pablo lo llevó a un cambio en todo lo demás. Cambios en nuestro pensamiento. El arrepentimiento incluye un cambio de mente que lleva a reconocer que lo que Dios dice es verdad y que hemos estado equivocados. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51, del 3 al 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel 9, del 4 al 5. Cambios en nuestras emociones. Un reconocimiento genuino de nuestra culpa y pecaminosidad también nos llevará a sentir un genuino dolor, vergüenza e incluso odio por aquello en lo que nos hemos convertido y por lo que hemos hecho. Comenzamos a despreciar con un profundo sentido de vergüenza y remordimiento el pecado que una vez amábamos. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Ezequiel 20:43. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Jeremías 31:19. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:15 y 24. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Segunda de Corintios 7:9. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51:17. Cambios en nuestras acciones. Afirmar que pensamos diferente y las emociones que expresamos contra el pecado no son en sí mismas evidencia genuina del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento también viene acompañado de un cambio de voluntad que produce acciones justas, especialmente volverse del pecado hacia Dios en obediencia. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Autoexamen. ¿Te estás arrepintiendo? Hemos aprendido que debemos arrepentirnos para ser salvados.
La pregunta que queda por responder es personal. ¿Te has arrepentido? ¿Te estás arrepintiendo? Las siguientes preguntas de examinación te ayudarán a determinar si el arrepentimiento es genuino en tu vida. Primero, ¿ya piensas diferente sobre Dios? ¿Reconoces que Dios y no tú debería ser el centro de todas las cosas? ¿Lamentas haber negado a Dios? ¿Estás comenzando a reconocer su valor? ¿Deseas buscarlo y conocerlo? Segundo, ¿ya piensas diferente sobre el pecado? ¿Reconoces que el pecado es una ofensa terrible contra Dios? ¿Sientes remordimiento y vergüenza por tu pecado? ¿Anhelas ser libre tanto de la condenación como de la esclavitud del pecado? ¿Estás determinado a confesar tu pecado y volverte a Dios por misericordia? Tercero, ¿ya piensas diferente sobre la manera de ser salvo? ¿Estás completamente de acuerdo con que no puedes regresar a Dios por tus propios méritos, sino solo a través de la obra y la persona de Jesucristo? ¿Reconoces que tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios y has rechazado toda esperanza en tu propia justicia? Si puedes responder de la manera afirmativa a estas preguntas y si estas cosas son realidades que se están desarrollando en tu vida, es un indicador de que Dios ha estado obrando en tu corazón, iluminando tu mente para ver la verdad y dándote el arrepentimiento para la salvación. Si no puedes responder de manera afirmativa a estas preguntas, pero deseas la salvación, entonces sigue buscando a Dios en su palabra y en oración. Reconsidera los versículos de la Biblia que hemos estudiado y examina tu vida a la luz de ellas. Sigue clamando a Dios y buscando en su palabra hasta que haya obrado un cambio en tu corazón. En el siguiente episodio leeremos acerca de la fe.